episodio número 3061. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este lunes 10 de marzo, el que es justo y justifica. En el marco de esta lección número 11, ¿qué más pude hacer? Con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 18 y el versículo 37. Así damos inicio formal a esta entrega del día de hoy de estudio sistemático de la Biblia de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden que siempre ustedes pueden contactarnos y también hacer su pregunta, enviarnos algún audio o testimonio de cómo este programa le ha ayudado, le ha bendecido en su vida espiritual. Recuerden siempre que este programa no pretende, no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes esto es una idea, una guía para usted poder llenar su lección de escuela sabática, porque entendemos que vale la pena llenarla y de esa manera tener las respuestas al día, a mano, atentos, para así compartirlas, obviamente el sábado, y que cualquier otro estudio profundo que se quiera hacer, se pueda hacer a raíz de nosotros poder entender e interpretar la santa palabra de Dios, que es al final nuestra única regla de fe y práctica. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos que prestemos atención. Y no solo eso, sino que captemos el mensaje y lo pongamos en práctica. Que esto se refleje en una bendición directa para nuestras parejas, para nuestras familias, para nuestros hijos y todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que es justo y justifica. La obra de Cristo deshace en todo momento la del diablo. Según 1 Juan capítulo 3 versículo 8, Jesús vino para destruir las obras del diablo. 1 Juan 3, 8 así lo establece. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, tal y como lo dice Hebreos capítulo 2, y el versículo 14. Sin embargo, la derrota total del dominio del enemigo ocurre en dos etapas. Primera etapa, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Luego, Satanás y su reino serán destruidos. A continuación se nos invita a leer Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26, y luego también Romanos capítulo 5, y el versículo 8 para responder a la pregunta, ¿qué revelan estos pasajes acerca de la forma en que Cristo demuestra la falsedad de las acusaciones del diablo? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuché clarito que dijeron amén. Hubiese dicho Mar, porque realmente qué texto más maravilloso, de Romanos capítulo 5 y el versículo 8, igual también que Romanos 3 del 23 al 26. Ahora sí, respondamos a la pregunta que revelan estos pasajes acerca de la forma en que Cristo demuestra la falsedad de las acusaciones del diablo. Sobre esta importante pregunta, aquí escribí: estos pasajes muestran que todos hemos pecado y necesitamos la justificación de Dios. A través de la muerte de Cristo, Dios demuestra su amor y su justicia. Satanás acusa a Dios de ser injusto, pero la cruz prueba que Dios es justo y al mismo tiempo el que justifica a los pecadores mediante su gracia. Así como se titula la lección en el día de hoy, el que es justo y justifica. Como hemos visto, el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo y amoroso. Sin embargo, Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor divinos, y lo hizo por medio de la cruz. No hay dudas de eso. Si usted todavía tiene alguna duda de este asunto, de lo que tiene que ver con la justicia y el amor divino, después de la muerte de Jesús, noten lo que dice esta poderosa cita del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 70, consumado es. Noten lo que pasó precisamente después de la muerte de Jesús. Satanás vio que su disfraz se había arrancado y su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído, y delante del universo celestial se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la consideración de los seres celestiales. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 70, consumado es. Si había alguna duda, mi amigo o mi hermano, con esta cita de este libro, no hay ninguna. Cristo demostró el carácter odioso del pecado y obviamente de Satanás, el autor del mismo, mediante la cruz. Cristo, siendo inocente, fue asesinado brutalmente por Satanás mediante los poderes que utilizó en la tierra. A continuación, se nos invita a leer una vez más la santa palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 al 12, a la luz de Génesis, capítulo 3, y el versículo 15. Repetimos la cita a aquellos que van siguiendo estos estudios con su propia Biblia. Repetimos el texto, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 al 12, y también Génesis 3:15, para responder a la pregunta: ¿cómo arroja luz este pasaje sobre el significado cósmico de la victoria de Cristo en la cruz? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad
de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí está lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 12. Ahora veamos lo que dice Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está lo que dice Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo arroja luz este pasaje sobre el significado cósmico de la victoria de Cristo en la cruz? Sobre esta pregunta sumamente interesante, nos damos cuenta que Apocalipsis 12, del 10 al 12, da una luz de lo que significó la victoria de Cristo en la cruz, entendiendo que era una profecía que se había dado en Génesis 3:15 y su cumplimiento. Noten que Apocalipsis 12 se da en el contexto de lo que pasa en el cielo, pero es a raíz de lo que sucede en la tierra. Lo que sucede en la tierra es que el diablo ha sido lanzado fuera. Pero cuando el diablo fue lanzado fuera, no fue antes de la cruz, no fue antes de que Jesús ganara la victoria, porque recuerden que según el libro de Job, el diablo tenía acceso al cielo. Así que, entendiendo en qué momento cósmico sucede esto, es en el momento en que Cristo muere en la cruz y rápidamente sube al cielo y su sacrificio es aceptado. Cuando su sacrificio es aceptado, entonces el diablo es echado fuera. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque este pasaje arroja luz del significado de la victoria de Cristo en la cruz. Fue una victoria avasallante, fue una victoria exuberante, porque Cristo precisamente destruyó el poder del maligno. La historia de la redención provee abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. El Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno, y preferiblemente con los medios que dispone en el medio del gran conflicto. Esto está basado en varios textos de la Escritura: Génesis, Deuteronomio, primer libro de Samuel, Salmos, Daniel, Habacuc, Apocalipsis, entre otros. Y se hace precisamente una pregunta final sumamente interesante: ¿por qué es importante que en el conflicto cósmico se demuestre que Dios se caracteriza por la justicia y el amor? Cuando reflexionas acerca de la cruz y de todas las obras de Dios en el plan de la redención, ¿cómo te ayudan las obras de Dios a confiar en su amor, incluso en medio de las dificultades y los sufrimientos? Sobre esta pregunta aquí escribí: el carácter de Dios es central en el gran conflicto. Repito, el carácter de Dios es central en el gran conflicto. Si Dios no fuera completamente justo y amoroso, no podríamos confiar en Él. Sin embargo, al ver su obra en la cruz y en la historia de la redención, entendemos que Él siempre actúa para el bien de la humanidad. Esto nos ayuda a confiar en su amor, incluso
cuando enfrentamos pruebas y sufrimientos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que es sumamente importante entender que Cristo es el que es justo, pero a la vez el que justifica. Él no solamente es santo, sino que santifica. Él no solamente es bueno, sino que te hace ver bueno delante de los ojos del Padre. Él no solamente es perfecto, sino que perfecciona tu carácter de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y cualquier cosa que nos falte al momento de la segunda venida, Cristo lo completa. Alabado sea su nombre. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para tener un espíritu recto dentro de nosotros y sobre todo para poder entusiasmarnos cada día más con el estudio de tu palabra, con el poder predicar tu evangelio, con el poder vivir esto que predicamos, para que de esa manera, con todo el amor, con todo el gozo de la salvación, podamos traer a muchas almas a tus pies, y que dentro de esas muchas almas estén nuestra familia, que estén nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, todos los familiares lejanos y cercanos, primos y demás, todos sean alcanzados. También pedimos que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros compañeros de estudio, que todas las personas que podamos impactar, oh Dios, puedan ser altamente bendecidas y puedan llegar a tus pies. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 11 de marzo, el cántico de mi amado. Esto se va poniendo todavía más interesante en el marco de esta lección número 11. ¿Qué más pude hacer? Con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37. Juan capítulo 18 y el versículo 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 18 y el versículo 37. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Recuerden, vía WhatsApp el contacto con este ministerio y también vía correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.